Salva tu alma de la tibieza espiritual. Reflexiones sobre uno de los sermones más profundos del santo cura de Ars. ¿Sabes cuál es el peligro espantoso del alma tibia? Tu alma está en peligro, pero estás a tiempo de reaccionar y despertar espiritualmente. A continuación, estaremos reflexionando sobre las exhortaciones que el santo cura de Ars expresaba a la Iglesia para despertarla del adormecimiento espiritual. Sin lugar a dudas, los sermones del santo cura de Ars, llenos de celo por la verdad del Evangelio, están cargados de un amor puro por Dios. No solo digo por Dios, sino por el prójimo. Qué forma tan maravillosa de amar, demostrada a través de la predicación de la verdad. Una verdad que hoy es ignorada y silenciada en muchos altares por temor al que dirán, por temor a ser excluidos o difamados. Tristemente, algunos sermones son elaborados para agradar a los oyentes y decirles lo que quieren oír. No es el caso de este santo. Con un tono fuerte pero lleno de amor expresa el mismo mensaje que predicaban los primeros cristianos. San Juan María de Vianney, conocido como el santo cura de Ars, nos dejó uno de sus maravillosos sermones sobre la tibieza espiritual. Sin pensar en la reacción de sus oyentes, solo estaba dispuesto a llevarlos al arrepentimiento que salva. Es de gran provecho para nuestras almas dedicar unos minutos de nuestro tiempo para meditar, arrepentirnos y reaccionar ante nuestra dejadez espiritual. Antes de escuchar el siguiente mensaje, te invito a que te suscribas al canal y compartas este video para la edificación de muchas otras personas. El santo cura de Ars distingue dos tipos de estados de tibieza espiritual. El primero y más preocupante es el de aquella alma tibia que vive en pecado mortal y por el pecado tan arraigado ya no expresa el más mínimo deseo de escapar de su grave condición. Tampoco desea ni buscar agradar a Dios o hacer el más mínimo intento por convertirse. Entendemos por pecado mortal aquel pecado que tiene como objeto una materia grave y que, además, es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Según el santo, es un cuadro aterrador y preocupante. Le entristece mucho el destino de estas almas que mueren sin arrepentirse. A veces, prefería no exhortar por mucho tiempo a estas personas endurecidas, por temor a que endurecieran más sus corazones. En este mismo grupo de personas también incluye a quienes su religiosidad solo los lleva a recitar en algunos momentos unas cortas oraciones, pero ni siquiera cumplen con su deber pascual ni su confesión anual. También incluye a quienes con una mano le sirven al mundo y con la otra a Dios. Las califica de criaturas ciegas. Aman a Dios, o más bien, le gustaría amarlo, pero también le gustaría agradar al mundo. Luego, cansadas de querer dar su lealtad a ambos, terminan por dársela solo al mundo. Por eso, sus vidas son infelices. Por su mal testimonio, estas personas se avergüenzan de ser vistos por sus cercanos cuando tratan de cumplir con sus deberes religiosos, cuando se confiesan, cuando reciben la Sagrada Comunión, porque en su interior conocen su doble moral. No quieren ser vistas por aquellos con quienes viven participando de vicios y placeres. Sin embargo, su doble moral los lleva a estar muy felices de ser vistos por las buenas personas que no saben nada sobre su mala vida y entre quienes le gustaría despertar buenas opiniones sobre sí mismas. Frente a la gente devota hablan de religión. En cambio, cuando están con los que no tienen religión, solo hablarán de los placeres del mundo. Y entonces, el santo se hace esta pregunta: ¿es posible, hermanos míos, que uno pueda pensar en tan horrible comportamiento sin estremecerse? Parece que el santo hace una descripción muy similar a la propuesta por el mismo Señor en Isaías. Este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Tan lejos se encuentran que ya no logran discernir lo que está bien de lo que está mal. Sus pecados les han nublado el buen juicio. Esto también lo dice el Evangelio de Mateo. Los ojos son la lámpara del cuerpo, así que, si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz, pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad,
que negra será la oscuridad misma. Mateo 6, 22-23. Estas personas, el santo cura de Ars las distingue, porque cuando buscaban confesarse, solían buscar a los sacerdotes menos exigentes, a quienes les ponían una regla fácil de penitencia o a quienes pasaban por alto algunos de sus pecados. Querido oyente, si sientes que esta es una descripción de tu alma, debes reaccionar muy pronto y pedirle a Dios la gracia del arrepentimiento. Deben despertar de la ceguera espiritual antes de que sea demasiado tarde. Deben buscar a Dios hasta que Dios mismo se deje encontrar. Deben abandonar pronto los pecados que terminarán condenándote por toda una eternidad. El segundo tipo de tibieza es el alma tibia en la cual la fe, la esperanza y la caridad que son su vida espiritual no se han extinguido del todo. Pero es una fe sin celo, una esperanza sin resolución, una caridad sin ardor. Es como esa sal que nuestro Señor dice que se vuelve insípida y pierde su utilidad. A diferencia de las primeras almas, aquellas que se encuentran en este estado todavía tienen una pequeña chispa por Dios, pero algo apagada. Ya no son tan sensibles estas almas por lo espiritual, oyen la palabra de Dios, sí, eso es verdad, pero a menudo simplemente les aburre. Una oración larga ya la toman como algo desesperante y tedioso. Su aburrimiento por el reino de los cielos es tan grande que estas pobres almas desgraciadas están casi en agonía. Todavía están vivas, pero no son capaces de hacer nada para ganar el cielo. Estas almas suelen vivir de buenas intenciones sin hacer nada para corregir sus hábitos. Es como alguien que tiene envidia de cualquiera que está en la cima del mundo, pero que no se dignaría levantar un pie para intentar llegar él mismo. Si Dios, para obligar a tal alma a desprenderse de las cosas temporales, le envía alguna cruz o sufrimiento, ella se irrita y se aflige y se abandona a las quejas y, a menudo, incluso a una especie de desesperación. Parece como si no quisiera ver que Dios le ha enviado estas pruebas para su bien, para desprenderlo de este mundo y atraerlo hacia sí mismo. En tiempos de prosperidad el alma tibia no llega a olvidarse de Dios, pero tampoco se olvida de sí misma. Sabe muy bien cómo jactarse de todos los medios que ha empleado para lograr su prosperidad. Está bastante convencida de que muchos otros no habrían logrado el mismo éxito. Le encanta repetir eso y oírlo repetir, y cada vez que lo oye, lo hace con un placer renovado. Si quisiera pintarles un cuadro exacto del estado de un alma que vive en la tibieza, les diría que es como una tortuga o un caracol. Se mueve solo arrastrándose por el suelo, y se le ve moverse de un lugar a otro con gran dificultad. El amor de Dios, que se siente en lo más profundo de sí mismo, es como una diminuta chispa de fuego escondida bajo un montón de cenizas. Ay, hermanos míos, esta pobre alma en su tibieza le gustaría actuar, pero su voluntad se ha debilitado tanto que le falta la fuerza o el coraje para cumplir sus deseos espirituales. Es cierto que un cristiano que vive en este segundo estado de tibieza todavía cumple regularmente, al menos en apariencia, con sus deberes. De hecho, se arrodillará todas las mañanas para decir sus oraciones. Irá a los sacramentos todos los años en Semana Santa e incluso varias veces durante el transcurso de todo el año. Pero en todo esto habrá tal disgusto, tanta flojedad y tanta indiferencia, tan poca preparación, tan poco cambio en su forma de vida, que es fácil ver que solo cumple con sus deberes por costumbre y rutina. Por la mañana no es Dios quien ocupa sus pensamientos, tampoco lo es buscar la salvación de su pobre alma, está bastante ocupado con pensamientos de trabajo o diversión. Su mente está tan envuelta en las cosas de la tierra que el pensamiento de Dios no tiene cabida en ella. Está pensando en lo que va a estar haciendo durante el día, de qué manera agilizará su propio trabajo. Para decir sus oraciones, se pone de rodillas, sin duda, pero no sabe qué quiere pedirle a Dios, ni qué necesita, ni siquiera ante quién se arrodilla. Su comportamiento descuidado lo muestra muy claramente. Les gustaría visitar a los enfermos, ciertamente, pero sería más conveniente que los enfermos vinieran a ellos. Tienen algo que dar en limosna, saben muy bien que cierta persona tiene necesidad de ayuda, pero esperan a que ella venga a pedírselo en lugar de anticiparse a ella,
lo que haría mucho más meritorio su acto de bondad. Incluso diremos, hermanos míos, que el que lleva una vida tibia no deja de hacer abundantes obras buenas, de frecuentar los sacramentos, de asistir regularmente a todos los servicios de la Iglesia. Pero en todo esto no se ve sino una fe débil y languideciente, un amor de Dios y del prójimo que es sin calor ni placer. Todo lo que hace una persona así no está del todo perdido, pero casi lo está. Finalizando este sermón, queridos oyentes, el santo cura de Ars nos plantea las siguientes preguntas. ¿Qué pensáis de todo esto, hermanos míos? ¿No es, por desgracia, la simple verdad? La asedía o pereza espiritual, que nos domina muchas veces convirtiéndonos en negligentes, perezosos e indiferentes, es uno de los pecados mortales causante de muchos males. Dios nos revela una y otra vez en las Escrituras que quiere verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. El cielo lo arrebatan los valientes y el ejército de Dios está compuesto por hombres y mujeres que arden por un celo santo por Dios. La tibieza espiritual es como el humo que irrita la nariz, es la piedra en el zapato que no nos deja definirnos ni como paganos ni como cristianos. Por eso dice en el Apocalipsis que Dios no quiere que seamos tibios. Pero, ¿cómo podemos salir de la tibieza espiritual? Empecemos examinando el siguiente versículo del libro de Efesios. Así pues, mirad atentamente cómo vivís, que no sea como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando bien el tiempo presente, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5, 15-17. El apóstol Pablo nos empieza a dar algunos indicios para salir de la tibieza espiritual. Lo primero es examinarnos. Dice el apóstol que debemos mirar cómo estamos viviendo. Hagamos un examen de conciencia para revisar en qué situaciones estamos siendo negligentes con las necesidades del alma. Debemos reconocer que la tibieza espiritual tiene sus raíces en lo que permitimos que entre por nuestros sentidos. El ocio, la diversión, las actividades mundanas nos distraen, nos distancian de lo espiritual y de a poco nuestro corazón se va enfriando. Por eso, el apóstol también dice, aprovechen bien el tiempo y comprendan cuál es la voluntad del Señor. Querido oyente, un primer paso para abandonar la tibieza espiritual después de examinarnos es aprender a invertir mejor nuestro tiempo. Más vida espiritual y menos diversión sería la clave. Empezar a reemplazar aquellas actividades que naturalmente parecen sanas, pero que nos desenfocan, por aquellas prácticas que alimentan al espíritu. Tratar nuevamente de retornar el equilibrio entre lo que le invertimos a la vida social y personal en comparación con el tiempo y el esfuerzo que le invertimos a nuestro crecimiento espiritual. Podríamos hacer una relación. Así como el cuerpo se fortalece con el alimento físico, de la misma forma, el espíritu desnutrido nuevamente se fortalecerá si usamos nuestro tiempo para alimentarlo. Alimenta tu espíritu con la oración, con la asistencia a la iglesia. Examínate y busca pronto el sacramento de la confesión porque lo necesitas. Ante la ceguera espiritual, necesitamos la guía y los consejos de sacerdotes usados por Dios para darnos luz en nuestro camino oscurecido por los pecados. Empieza nuevamente a retomar el hábito de asistir a los servicios litúrgicos. El mejor alimento que le podemos brindar a un alma desnutrida es el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso, la Eucaristía siempre será un gran remedio para un alma desnutrida, es fortaleza para el espíritu. El mismo Señor nos dice lo siguiente: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre, que me ha enviado, tiene vida, y yo vivo por él, de la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí. Juan 6, 55-57. Oh hermano, hermana, que estás padeciendo de tibieza espiritual, quiero decirte que para ti hay esperanza. Dios no se complace en la muerte del pecador y por eso desea socorrer a quien lo busca con un corazón humilde. Vuelve a adquirir el hábito de la oración. Esto será muy difícil al comienzo para quien no lleva una disciplina de oración. Los mismos santos nos exhortan a no desfallecer.
Posiblemente, será difícil al principio, el enfriamiento de tu corazón no te permitirá disfrutar de la grandeza de la oración. Sin embargo, no puedes esperar menos cuando nunca habías tenido hábitos espirituales. Por eso, no desfallezcas. Dios mirará tu esfuerzo y examinará hasta donde eres capaz de llegar por volver a Él. No desesperes si al principio la oración se torna dificultosa, sin emociones y fría. Lo importante es empezar. Entender que el espíritu es como una semilla que requiere ser regada con agua y con los mejores nutrientes. Al igual que una semilla, el alma no dará fruto de manera instantánea. Todo es un proceso, todo es de constancia y perseverancia. Nuestra esperanza es que en la medida que empecemos nuevamente a incorporar el hábito de la oración y la vida sacramental, nuestro corazón empezará a calentarse nuevamente. Nuestro espíritu se despertará del adormecimiento en el que se encontraba y en ese justo momento daremos gloria a Dios quien nos ha dado la mano en el momento oportuno. En el momento oportuno el Señor volverá a despertar la llama que habías perdido, solo si perseveras en la búsqueda. Porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama a la puerta, se le abre. Mateo 7:8. Pídele asistencia a tu ángel custodio. Recuerda que desde que nacemos hemos sido bendecidos con el acompañamiento de un ángel guardián. Tu amigo espiritual correrá pronto a ayudarte en la batalla espiritual. Pídele a tu ángel de la guarda que te ayude a levantar y empezar de nuevo con Dios, lejos de la tibieza espiritual. Vuelve pronto al Señor. Antes de terminar este mensaje, acompáñame a pedir la intercesión al Santo Cura de Ars para salir de la tibieza espiritual a través de la siguiente oración. Santo Cura de Ars, ruega por mi salvación ante Cristo. Extiende tu auxilio a mí que soy un pecador y a través de tus oraciones ayúdame a salir de la tibieza espiritual en la que me encuentro, para que un día sea mi alma contada entre los santos y disfrute yo de las delicias del cielo al lado de mi Señor y Salvador Jesucristo, de su purísima Madre, de todos los santos y los ángeles. Amén. Comparte este mensaje para que muchas otras personas sean edificadas y vuelvan a Dios. Si quieres escuchar contenido similar, te invito a visitar el canal de YouTube. Si te gustó este mensaje, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal para recibir contenido similar.